Hola, buenas tardes, queridos clientes, queridos amigos. Vamos a dar inicio a nuestras charlas de capacitación en cuanto a los productos que PBA ofrece en el mercado ecuatoriano y a nivel regional. Hoy vamos a dar una primera charla de los cables eléctricos. Mi nombre es Pablo Becerra, soy ingeniero electrónico y pues tenemos experiencia de 25 años en la provisión de cables y materiales eléctricos en el territorio ecuatoriano. Bueno, lo que vamos a ver esta tarde es, para empezar, como primer módulo, la teoría básica de lo que es un conductor eléctrico. Bueno, ¿qué es un conductor eléctrico? Un conductor eléctrico es un material capaz de conducir o de transmitir electricidad. Los materiales conductores más utilizados para la fabricación de cables eléctricos son el cobre y el aluminio, que son metales que tienen una excelente conductividad eléctrica y muchas ventajas mecánicas y eléctricas respecto a otros metales. Una de las principales características que debemos considerar en el momento de elegir el cable que estamos necesitando es de qué está hecho el cable, ¿no? Y como les digo, los materiales que más se utilizan son el cobre y el aluminio. Y dos características muy especiales que deben tener estos metales son primero la conductividad, que es la habilidad de un material de conducir corriente eléctrica o de electricidad. Mientras más alto sea su valor, mejor es el material para esta aplicación. Y al contrario, la resistividad es una propiedad del metal que indica qué tanto impide el flujo de corriente. Mientras más baja sea esta medida, mejor es el material para el cable eléctrico. En este cuadro podemos ver unos ejemplos de conductividad y resistencia para algunos metales. Como vemos, hemos escogido la plata, el cobre, oro, aluminio, latón, hierro y bronce. Solamente para dar unos ejemplos. La conductividad medida en Siemens por metro y la resistividad en ohmios por metro. De aquí vemos que la plata pues, es el que mejor conductividad tiene y también la mejor resistividad. Como habíamos dicho, para hacer un metal que pueda servirnos para fabricar un cable eléctrico, pues debe tener una alta conductividad y una pequeña resistividad. Luego viene el cobre, que es el segundo metal, con mejor conductividad y mejor resistividad. Luego está el oro, el aluminio, el latón, el hierro y el bronce. Como se fijarán, entre los cuatro primeros está plata, cobre, oro y aluminio. La plata y el oro pues son metales muy costosos, por lo tanto, se desprende que los materiales que más se utilizarán para la fabricación de cables son el cobre y el aluminio. Inclusive el cobre tiene mejor conductividad y resistividad que el oro. El cobre, como es uno de los metales principales en la fabricación de cables eléctricos, es un metal sumamente dúctil y maleable. Es uno de los mejores conductores de calor y electricidad. Existe abundantemente en la naturaleza. Por su precio, es muy utilizado para la fabricación de conductores eléctricos. A nivel mundial, pues las minas de cobre son muy grandes. El principal productor es Chile. Ahora Perú acaba de desplazar a China en la producción de cobre y el tercer productor es China. Hay una gran demanda de este material y su precio pues fluctúa de acuerdo a la demanda y a la oferta alrededor de $3 de libra. Ahora vamos a ver las características de las partes que constituyen un cable o un conductor eléctrico. Tenemos aquí una gráfica en la que nos dice qué partes son las que componen un cable eléctrico. Primero están los conductores, ya sea de cobre o aluminio. Luego el conductor está cubierto por una lámina que es el aislamiento. Luego viene una chaqueta interna, una protección metálica en acero o aluminio si es que es necesario, y otra chaqueta externa. Vamos a ir describiendo cada una de estas partes para que ustedes vean cómo se define cada uno de estos componentes de un cable eléctrico. Los conductores de cobre o aluminio, hay de dos tipos. Uno que se llama alambre, formado
por un solo elemento o hilo conductor, y el otro que se llama cable flexible, formado por una serie de hilos o alambres conductores que forman este conductor. En ambos casos, el área del conductor nos indica el calibre del conductor y se mide en milímetros cuadrados con la norma europea o en AWG según norma americana. Algunos ejemplos sencillos en calibre en milímetros cuadrados es, por ejemplo, 0.75 equivale a un calibre americano de 18 AWG, 1.5 milímetros cuadrados equivale a un 16 AWG y 2.5 milímetros cuadrados equivale a un 14 AWG. Como vemos en la norma europea, mientras más grande es la sección en milímetros cuadrados del cable, el cable va a ser más grueso, por supuesto, y en cambio en la nomenclatura americana es al contrario. Mientras más alto es el número, más delgado es el cable, y mientras más pequeño es el número, más grueso es el cable. Aquí vemos una lámina en que podemos gráficamente ver cómo podrían ser los calibres y tamaños de un cable según la nomenclatura americana. Pues empezamos, por ejemplo, con un 14 AWG, terminamos un 4 ceros AWG. Según vaya aumentando, disminuyendo el número, vemos que el diámetro y sección del conductor va aumentando. Mientras más grande es el diámetro o la sección del conductor, pues indica que puede circular por este cable mayor corriente. También dependerá cuando escojamos un cable, saber qué corriente y qué voltaje necesitamos en nuestra instalación para poder definir qué tipo de cable y qué tamaño o grosor de cable necesitamos. Esta es otra tabla un poco más completa, más detallada de los calibres tanto según el diámetro, según el área y con el calibre según la norma americana. Vemos que hay cables muy gruesos que empiezan en 1000 kc1000, que equivale a una sección de área de 507 milímetros cuadrados, y así va bajando el área y la sección hasta llegar a 40 AWG, que equivale a un área de 0.005 milímetros cuadrados, o el diámetro de 0.0798, es prácticamente el grosor de un cabello. Y el grosor más grande, imagínense que va a ser el de 1000 kc1000, va a tener una sección de 507 milímetros cuadrados o un diámetro de 26.9 milímetros. Entonces, como ven, hay una gran variedad. Mientras más grueso el cable, más corriente va a pasar nuevamente. Luego del conductor tenemos el aislamiento. Su objetivo es evitar que la energía eléctrica que circula por el conductor eléctrico entre en contacto con las personas u objetos, como por ejemplo los ductos, los aparatos eléctricos u otros elementos que forman parte de la instalación. Los materiales más utilizados son el PVC, el polietileno, el caucho, la goma y el nylon. Hay otros materiales, todo depende de la aplicación que vaya a tener el cable, pero estos son los más conocidos. Y depende de cómo definir el aislamiento de la aplicación que tenga el cable. Las variables que más se utilizan para definir esto son la temperatura, la humedad, el voltaje, las condiciones mecánicas, el tipo de instalación, la aplicación o el uso. Entonces, como verán, depende de muchas cosas para poder definir el tipo de aislamiento que queremos darle a nuestro conductor. Nuevamente otra tabla en la que podemos ver los tipos de aislamiento. Hay varios tipos de aislamiento dependiendo de la temperatura máxima de operación, del voltaje, del tipo de uso, si va a ser interior, exterior, lugares húmedos, lugares mojados. Todo eso nos va a permitir definir qué tipo de aislamiento va a tener nuestro conductor de cobre o aluminio. Luego viene la chaqueta interna, también llamada cubierta protectora, que sirve para proteger la integridad del aislamiento y de los conductores de cobre contra daños mecánicos tales como raspaduras y golpes. Luego, en algunos casos, no en todos, dependiendo de la aplicación que queramos dar a nuestro conductor eléctrico, suele pedirse el cable con una protección metálica en acero o aluminio, también llamada armadura metálica. Es una protección mecánica que sirve para proteger el cable contra golpes
rasgaduras, roedores, y es muy utilizada cuando el cable es instalado bajo tierra o directamente en bandejas portacables, ahorrando de esta manera los costos de instalación. Es decir, si queremos nosotros hacer una instalación de un punto a otro y queremos mandar el cable bajo tierra, podemos utilizar este tipo de protección metálica, que por supuesto también nos permite que ningún roedor que vaya a masticar el cable puede llegar hasta los conductores. Igual si hay algún accidente por alguna persona que vaya a hacer algún trabajo, pues esta protección también protege a los conductores internos. Y de igual forma, generalmente los cables eléctricos en instalaciones industriales se pasan por tuberías o por bandejas portacables. Entonces, si colocamos esta armadura, pues primero nos podemos ahorrar el costo de la tubería, ahorrando también mano de obra y tiempo. Y si mandamos por bandeja portacables, pues nuevamente es una protección contra golpes. Luego al final, pues si tenemos la armadura metálica, vendría una chaqueta externa que proteja el cable y a la armadura contra rasgaduras, golpes, rayos solares, humedad, lluvia, etc. Sería una segunda chaqueta que tendría el cable. Nuevamente, para resumir esta primera clase, vemos cuáles son las partes básicas de un cable eléctrico, los conductores, que pueden ser de cobre o aluminio, siendo estos materiales los más conocidos y usados, no siendo los únicos. Luego vienen los aislamientos, que hay varias formas que depende de la aplicación que tenga el cable. Igual, esto también puede ser diferentes colores según la norma que se utilice, europea o americana. Luego viene la chaqueta interna, que protege los conductores, la protección metálica en caso de una instalación bajo tierra o sin tubería, y una chaqueta externa. Esas son las partes que compondrían un cable eléctrico. ¿Qué hace falta para definir un cable? Pues ustedes van a necesitar para su proyecto, para su instalación, para su construcción, un cable. La información mínima que debe deben tener a la mano para poder definir un cable sería el calibre del cable expresado en AWG o milímetros cuadrados para cada conductor. Puede ser que sea un solo conductor, dos, tres, cuatro conductores. A veces hay más conductores dependiendo de la aplicación. Y si no tienen esta información, pues se requiere saber la corriente máxima que circularía por el cable. Eso nos permitiría saber el calibre del conductor. Luego tenemos que saber el número de conductores. Como les digo, hay cables que tienen un conductor, 2, 3, 4 conductores, los cables de energía. Los cables de control pues ya suelen tener más, hasta 35 conductores, 37 conductores. Los cables de instrumentación vienen por pares, por ejemplo. Entonces, también depende mucho de cuántos conductores queremos que tenga nuestro cable. El voltaje de operación también es muy importante para tener el aislamiento. El tipo de instalación y la aplicación o uso. Hay un infinito número de aplicaciones de cables eléctricos, desde los que usamos en nuestras casas, hasta los que usan las industrias. Entonces, la descripción o la información que necesitamos para definir cuál cable vamos a necesitar es muy, muy extensa. Y deben tener mucho cuidado al tener que escoger un cable. Eso es todo en nuestra primera clase. Espero les haya servido de algo para que puedan ustedes tener una idea más clara de cuáles son los principios iniciales y básicos para poder definir un cable. Para PBI ha sido un gusto. Esperamos poder seguirles ofreciendo este tipo de charlas y nos veremos en las próximas semanas para poder seguir con los siguientes módulos. Muchas gracias. Soy Pablo Becerra. ¿Está bien?